Yo arranqué este proceso como con una inquietud que comenzó a aparecer en el contexto de lo que yo llamaría la clínica, ¿cierto? Yo terminé mi pregrado en psicología y entonces mi perspectiva de trabajo era atender personas que necesiten pues de una consulta, en este caso psicológica. Como yo soy de Jongovito, ¿cierto? Soy de un pueblo, de un sector rural de Pasto. Entonces, los casos que comenzaban a llegar no eran pues como de pronto en la academia reportan, ¿cierto? En condición del DSM y todo el asunto psicopatológico, sino que llegaban como con otros tipos de historias, ¿no? Además de pronto de buscar orientación más que terapia, ¿cierto? Aparecían como con un cuadro de eventos otros que uno pues en la universidad no se habían visto. Eso me llevó en un momento determinado a buscar prepararme frente a posibilidades de atención en otras medicinas que no sea, pues, en este caso, psicoterapia, en el caso como de la psicología. De ahí que yo hice primero un curso en medicina tradicional china, ¿cierto? Eso me tomó como más o menos un año y medio en hacer los estudios y con eso creo que funcionaba mejor en la práctica, ¿cierto? Funcionaba cuando llegaban las consultas, tanto así que, digamos, dejé de hacer consulta por lo que se llamaría por la palabra, para hacer consulta a través de dispositivos otros que se aprendían desde la medicina tradicional china y que de alguna manera pareciese ser causaban un grado de tranquilidad y de bienestar a los consultantes, ¿no? Entonces eso creo que fue importante. Ya cuando empecé como el desarrollo de la psicología cultural, el posgrado que hice, la maestría, creo que ahí me comencé a involucrar de manera crítica, ¿cierto? Un poco más afinada, teóricamente hablando, de lo que implicaban los dispositivos, en este caso psiquiátricos, y de pronto la falta de reconocimiento de los dispositivos curativos, digamos, en este caso tradicionales y populares. De ahí que la antropología médica jugó un papel bien importante, ¿vale? Para como comenzar a ser consciente, porque yo no era consciente de que eso tenía, digamos, una disciplina o científica que se encargaba de estudiarlo. Entonces empezamos como a introducirnos en ello. Y de inmediatamente cuando se trató de armar el proyecto de investigación, digamos que yo pensé inmediatamente en recuperar la medicina ancestral de mi propio territorio, ¿cierto? Volver al territorio en una lógica en la cual yo decía, bueno, ¿dónde más puedo buscar si yo he vivido ciertas prácticas populares, ciertas prácticas tradicionales de curación en mi propio pueblo? Incluso yo mismo pues, había sido cierto parte de esos procedimientos en la familia, en la casa. Entonces yo creo que ese fue el impulso de buscar hacia adentro más que seguir buscando hacia afuera como lo había venido haciendo en años anteriores y buscar hacia adentro, en este caso en el contexto propio. De ahí que cuando presenté la propuesta, digamos, en algún momento viene en la parte crítica de criticarlo porque se hace hacia adentro, ¿no? ¿Por qué hacerlo en tu propio territorio? Sin embargo, pues con la argumentación suficiente que se dio del hecho de todo el entramado de cosas que se iban a adelantar, ¿cierto? Que eso iba a implicar incluso no solamente la gente de Jongovito, sino que posiblemente había que salir a otros territorios como ocasión de las trayectorias. Entonces yo creo que eso fue importante y fue así como fui siendo más consciente precisamente de que lo que tenía Jongovito, de lo que yo era partícipe, de lo que había sido partícipe, ¿cierto? Siendo negado en un momento determinado de la preparación como psicólogo, ¿cierto? Ahora se volvía como necesario y vital. En ese momento fui más pragmático, digamos, ¿no? Pragmático en el sentido de que si iba a averiguar era para ponerlo en función de la psicoterapia otra vez, ¿no? Era como desde ese lugar en ese momento. Entonces me iba acercando como a esos relatos y creo que ese fue como el principio como de reencontrarme una vez más con un territorio al cual yo pertenecía. En este caso, pues repito otra vez el corregimiento de Jongovito. El reto era preguntarme si yo era capaz de poder ver, de poder observar algo que había naturalizado en mi tiempo pues de vida en Jongovito, ¿cierto? Entonces decía, bueno, ¿yo cómo voy a hacer si pues, yo vivo en el territorio? Y entonces, más que aseguranzas, iba como con las preguntas, ¿no? ¿Qué iba a ver? ¿Cómo iba a encontrar esa relación con la gente que ya me distinguía, que ya me conocía? Incluso yo había tenido años anteriores un cargo de corregidor, entonces, diga, de cierta forma, había un lugar, digamos, ¿qué podríamos decir? Digamos que un imaginario que tenía la gente de verme más como corregidor que como psicólogo incluso, ¿cierto? Entonces había ese imaginario en el pueblo y te cuento que hasta ahora se conserva, cada vez que yo voy más me ven como desde ese lugar que de cualquier otro lugar pues distinto.
Entonces, era preguntarme, ¿no? De la forma como íbamos a encontrar algo dentro de ese espacio, como estaba estipulado de pronto en la teoría y como habíamos encontrado en las revisiones de otro tipo de textos de esta categoría, es decir, de antropología médica, ¿cierto? Y de lo que se llama etnopsicología. Entonces, yo creo que eso era como la aventura, ¿no? De saber si yo lograría encontrar. Entonces, ese preguntarme empezaba por lo que decían los manuales, ¿no? Entonces los manuales de antropología es toma tu diario y empieza a ingresar y comienza a hacer las anotaciones respectivas. Y creo que ese fue el ingreso de que un día dije, bueno, el día de hoy yo voy a ingresar como investigador, indistinto de cómo me vean. No era el asunto de estar diciendo a todo el mundo soy investigador, sino de yo asumir como ese momento, podríamos decir en términos un poco hipecalianos de distanciarme, ¿cierto?, de la comunidad, aunque yo estaba internamente allí, siendo aceptado, por cierto, que esa es como la diferencia entre los textos de antropología, donde el antropólogo necesita ser aceptado en la comunidad, acá uno ya es aceptado, pero igual es aceptado dentro de otro imaginario, que es distinto al de investigador. Creo que eso me facilitó el ejercicio, ¿cierto? Porque de alguna manera no era el investigador, era el cercano que había sido como figura de autoridad y líder comunitario, me permitía una cercanía con la gente y eso hizo que esas preguntas que nos íbamos haciendo alrededor del trabajo etnográfico, de cierta forma, dieran lo que ya pues fue en este caso el desarrollo de la investigación como tal, ¿no? Es decir, pasar de la preocupación a la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad de sentarse con la gente, conversar con la gente, porque yo creo que si bien uno diseña una entrevista, esa entrevista, digamos, desaparece como en términos de que esa es la importancia, aunque pues uno como investigador tiene sus preguntas orientadoras, pero era la gente cómo lo recibía en la casa, ¿no? Entonces lo reciben en tu casa, el tintico y la conversa muy fluida, tanto así que pues ahí no había medición de tiempo con la gente, ¿no? Para desarrollar las entrevistas. Entonces yo creo que ese espacio del encuentro se fue suavizando a medida que iba entrando en contacto con la misma gente, con la confianza de la gente, ¿cierto? Entonces fui sintiendo que no había necesidad ni siquiera de mencionar tanto ese atributo de investigador, sino de conversar alrededor de unas inquietudes que llevábamos en la conversa. Me viene a la memoria que ese trabajo, aunque parece que fuera pues alguien como yo, con sus nombres, Heyman, Lupan Criollo, haciendo estos trabajos de investigación, creo que es muy colectivo, ¿no? Y colectivo no solamente por los que armamos el proyecto y la gente que luego participa, sino por las muchas redes de personas que en el trasegar de la investigación uno va teniendo como parte de ese proceso. Y quiero traer a colaciones son los estudiantes, ¿vale? Cuando yo terminé este proyecto de Jongovito, hice una réplica en otro corregimiento sobre el entendido que habíamos tenido unos elementos bien importantes resultado de esa investigación en Jongovito. Entonces me trasladé en otra investigación a otro corregimiento del mismo municipio de Pasto. Y claro, eso fue interesante porque ahí participaron estudiantes, ¿cierto? De pregrado, en este caso en psicología, y eso nos dio una apertura supremamente gigante porque con los estudiantes también logramos ir, digamos, hilando personas que también se fueron interesando en sus propios contextos, ¿no? Un asunto que en el caso de la formación de psicología a veces es un poco distante, repito, desde un punto de vista más psicológico en términos de lo propio que existe en sus propios territorios, ¿no? Entonces eso dio apertura para que hayan más investigaciones, yo no diría que fueron muchas tampoco, pero desde la psicología cultural se aperturaron más trabajos de ello. Entonces cuando yo retorno, cuando yo vengo aquí a Ibagué, a trabajar a la Universidad de San Buenaventura, las cosas, digamos, que tuvieron la gran cuestión de preguntarse yo qué voy a hacer aquí como investigador, ¿no? Y si yo había ido, digamos, que construyendo una línea de trabajo, ¿cierto? Desde el sur, en la universidad que estaba, que era la Universidad Mariana, entonces cómo yo aquí me ubicaba vuelta para poder entrar como en esa misma línea de investigación en comunidades que yo no conocía, en este caso lo que llaman en Colombia étnica, en términos indígenas, ¿vale? Porque yo no había entrado directamente con población indígena, sino llamada campesina. Y eso hizo que en un momento determinado buscáramos como alianzas de otras personas que ya conocieran los contextos y creo que esas alianzas permitieron cercanías con lo que llaman a veces una persona como informante clave. Yo sé que eso no se utiliza de pronto ni pecal, ¿cierto? Pero digamos que la investigación corriente se dice el informante clave. Entonces un sujeto, ¿cierto? Asentado sobre el territorio y que conoce su historia y que en un momento determinado se convirtió hasta el sol de hoy en una persona muy cercana, que es un médico tradicional.
¿cierto? Entonces el médico tradicional se llama Fernando Sarta, ¿cierto? Ha sido una persona muy afable en abrir las puertas y con él comenzamos todo digamos, el proceso inicial primero de contacto, ¿no? Yo no arranqué aquí directo, pues vamos a la investigación, sino como de contacto preliminar. Y mira que la diferencia entre Juan Govito es aquí como no me conocen, ¿cierto? O no me conocían en su momento, creo que el ingreso iba siendo muy pausado, fue un ingreso, digamos, más tímido, ¿cierto? Más precavido, más de escuchar, ¿cierto? Siempre fui a la escucha, ¿cierto? De empezar a ver qué era lo que sucedía con las personas, qué hacían, para luego sí decir, bueno, aquí puede caber un proyecto en la línea de salud y enfermedad y dispositivos curativos, y resulta que eso lo conversábamos con ellos mientras uno iba viendo que el dispositivo se movía, ¿no? Lo que pasa es que los dispositivos se van moviendo en el caso de las comunidades indígenas, es decir, uno va y si uno va es porque ya están ingresando y uno ingresa inmediatamente a los dispositivos y a sus urgencias. Y creo que eso fue interesante porque fue distinta la dinámica, fue una dinámica en la cual yo no tengo dominio, no sé, ahí sí no sé absolutamente nada, ¿cierto?, del trabajo. Y hay algo que me parece también interesante de rescatar aquí, es que yo tenía en una distancia importante la categoría de violencia, incluso la situación de violencia, la época de violencia, yo como que no la lograba asimilar dentro de mis proyectos de investigación y resulta que aquí yo decía, bueno, yo no quiero saber de violencia, quiero saber es de medicina tradicional, ¿cierto? Y resulta que esa categoría fue ingresando, ¿cierto?, en mí de una manera tan importante porque aquí en el Tolima es como si fuera parte de la narrativa de la gente del Tolima. ¿Cierto? En los jóvenes, en los adultos mayores. Aquí en Ibagué tú encuentras una narrativa donde tú menos piensas, vas a encontrar a alguien hablando del conflicto armado interno colombiano en términos de personas que han sido afectadas por el conflicto armado interno. Eso no pasa en Pasto, eso no pasa en Congovito, ¿cierto? Entonces aquí te encuentras con una narrativa constante que en un momento me fue llevando, ¿cierto?, a decir, bueno, claro, aquí hay una narrativa que yo tengo que sumar y que el dispositivo tradicional no solamente está como parte de un asunto psicológico, ¿cierto?, sino que también forma parte de un asunto de historia del territorio pijao en este caso, ¿no? Entonces creo que eso fue uno de los asuntos que me costó, el ingreso me costó, ¿cierto? Pero a medida que ingresaba con esa disposición de la gente, digamos que pudimos ir haciendo como el enclave para que así cuando desarrolláramos la investigación tengamos en cuenta, por ejemplo, esa nueva categoría que aparece ahí de una manera tan importante entre los pijaos. Ya que en esta condición de la violencia es necesario como volver atrás, ¿no? Cuando nosotros estábamos investigando antes, no dejamos de tener ese, podríamos decir, ese sesgo que tiene que ser desde la psicología para hacer terapia, ¿cierto? Ese era como el punto. Incluso reconociendo que puede haber un consultante que venga de un proceso de violencia, que también creo que lo tuvimos en Pasto, pero es muy distinto cuando entramos a las comunidades étnicas y cuando veníamos pensando que un dispositivo tradicional, de una medicina tradicional, más allá de de generar un bienestar psicológico, tenía que pensarse en una lógica más ampliada, en este caso política, en este caso de época y de historia, ¿cierto? Me parecía que eso era como diferente. De ahí que el libro, si tú lo puedes revisar, se dedica, aunque tiene su espacio para dedicarse al asunto de la armonización en detalle, pero se ubica sobre el espacio, como tú dices, del lugar que ocupa entonces una armonización en un pueblo pijao que se creyó desaparecido, que acabaron en su momento, y las crónicas pues lo reportaban así, y dicen nosotros estamos aquí, y estar aquí implica el dispositivo de armonización en alto valor. ¿Por qué en alto valor lo digo? Porque si un pueblo pijao, o por lo menos los pueblos con los que trabajamos, van en pos de reivindicar sus derechos, van en pos de reivindicar su autonomía, ¿cierto? Siempre va a arrancar con un ritual de armonización. Entonces, el ritual de armonización no es una apuesta psicológica, aunque también la tiene, sino que es una apuesta, yo diría, comunal, es una apuesta de carácter espiritual, ¿cierto?, que no deja por fuera sus condiciones tensas políticas, sus condiciones técnicas sociales, de educación, territoriales, ¿cierto? No deja por fuera todo ello, de tal manera que si alguien ingresaba a trabajar con ellos en cualquiera de las áreas, en este caso, por ejemplo, yo iba a caminar con ellos en pos de una investigación, pues eso implicaría precisamente que tenía que armonizarme, pero no armonizarme pues
podríamos decir solo como Heyman, sino que qué tan capaz era yo de hacer un acompañamiento a los procesos con ellos, ¿cierto? Entonces creo que eso fue una cuestión que no es obligada, valga decirlo, ¿cierto? No es obligada, pero que uno la siente como compromiso. De ahí que en adelante nosotros empezábamos a pensar en que el trabajo no era solo ir a consultar de pronto a X o Y personas, sino que también implicaba andar con ellos en sus procesos. Entonces lo intentamos, hicimos todo lo que pudimos dentro de los límites que podemos tener como parte de ser también docente de una academia, entonces intentamos dar pasos con ellos, ¿no? Entonces estar en las mingas de resistencia, estar frente a lo que llamamos paros, estar frente a lo que implicaría los rituales de formación, ¿cierto? Entonces intentamos estar de formación política, me refiero, de formación en derecho, e intentamos estar en muchos escenarios para poder darnos cuenta que precisamente la armonización siempre aparecía allí, ¿cierto? No había un escenario donde uno la encuentre. Y la idea era que esa armonización pues implicara una posibilidad de apertura para seguir resistiendo a lo que implicarían estos procesos de colonización, de extractivismo y dominación que no se han detenido hasta el presente. Mira que hay algo que es importante y me gustaría como irlo vinculando, como para irlo relacionando con el trabajo que vamos adelantando en IPECAL en una lógica de reconocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando iniciamos la investigación en Jongobito, en el sur, digamos, de Colombia, era una investigación donde si bien había una implicación de parte del investigador, en ese caso no había una búsqueda del sujeto a su interior, ¿cierto? Su, podríamos decir, de su huella ancestral. No había esa búsqueda, era recuperar la medicina tradicional y popular desde ese contexto, saber por qué la usaban, cómo la usaban, en qué momento la usaban, cierto dispositivo. Y claro, ahí hay una diferencia notoria porque en el contexto campesino, usualmente, por lo menos como la consultamos en este caso en Jongobito, esta medicina no era utilizada, digamos, para procesos políticos, no era utilizada para procesos de resistencia. ¿Cierto? No era. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros dispositivos para ello, ¿cierto? Incluso las reuniones colectivas en un corregimiento, por lo menos las que yo conocí, se iba directo al grano, los objetivos del planteamiento de la reunión. No había otro elemento condicionante que traspase la condición del uso precisamente de la reunión como tal. En cambio, en el contexto de acá de los Pijao, digamos que el dispositivo, la medicina tradicional aparece como parte del comienzo de la reunión, como parte del comienzo de la minga, como parte del comienzo de la andanza, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque precisamente se necesita que el cuerpo vaya limpio y vaya armonizado para lo que procede en adelante, ¿cierto? Tanto para la fuerza que le puede dar los espíritus, los abuelos, las abuelas, en términos ancestrales, como del hecho de que pueda permitirle incluso llegar a prever lo que puede llegar a pasar, que esa es una función pues ya del médico tradicional más especializado que logra poder tramitar de pronto posibilidades negativas frente a ciertas acciones. Entonces, claro, esas diferencias entre un campesino del sur y un pijao de acá del territorio del Tolima, pues son totalmente interesantes de apreciar, ¿no? Porque yo diría, aquí el investigador comienza a darse cuenta que si hay algo que se ha restado en el territorio donde él viene es precisamente eso, dejar de vincular un proceso espiritual ancestral en el marco de una política, siendo él parte de la política, ¿no? En este caso, ¿no? Acá no, acá es la apertura. Entonces el pijao se reconoce dentro de su condición ancestral, pero también hizo que el investigador también vuelva sobre sí y logre darse cuenta que él también tiene algo que decir frente a ello, no solamente como desde afuera apoyar una causa, sino que él también tiene por qué empezar a pensar su propia resistencia, ¿no? Empezar a pensar su propia lucha. Y creo que eso fue como el interés de irme vinculando el proceso hasta el presente. Y esto cala en la medida en que de los años que yo llevo aquí en Ibagué, el proceso de autorreconocimiento como investigador y como, digamos, como originario de un pueblo que yacinga, pastos, que son como los dos linajes que yo guardo, se hacen más presentes aquí. Eso quiere decir que hay una fuerza de pijao que penetra al investigador y le permite decir, ¿por qué no? ¿Cierto? También asumir su propia condición en un lugar donde eso es importante para hacer una lucha, ¿cierto? Eso es importante para
digamos, admitir que hay una necesidad, ¿no? de ir contra el Estado, contra las multinacionales, y que eso no se hace solo, se hace siempre en función de lo colectivo. Entonces yo creo que ahí el dispositivo cambia, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el sector campesino lo encontré como a nivel individual, familiar, formando parte de los dispositivos de la comunidad, pero acá lo encuentro más ampliado, ¿cierto? Siempre convocando lo comunal, siempre convocando la relación con nosotros para ir sobre unos objetivos determinados. Siempre trae sus, podríamos decir, sus discusiones, ¿no? Porque digamos que para la política pública, o entendámoslo más bien para los parámetros internacionales, la medicina tradicional le corresponde a los pueblos étnicos, llámese indígenas, afrodescendientes y otros, digámoslo así, ¿no? Y ya la medicina popular, digamos que está circunscrita a ciertos sectores, inclusive urbanos, ¿cierto? Donde tú perfectamente puedes encontrar una combinación entre la tradición y una combinación entre lo que implica la popularización de la medicina científica, ¿no? Entonces ahí estás ya deslindando sobre otros factores distintos, ¿no? Pero entonces cuando uno busca esa diferenciación a nivel teórico, tú puedes encontrar que claro que hay una diferencia. Por eso cuando la antropología médica, en este caso Arthur Kleinman, hace esa diferencia, ¿cierto? El sector popular es digamos, pone a activar todos estos dispositivos de cualquier lado, llámese científico, llámese, en este caso, indígena, ¿cierto? Lo acoge hacia él y lo vuelve parte de sí, sin que tenga, podríamos decir, la disciplina, sin que tenga la facultad, más bien, ¿cierto?, de hacerlo, pero lo asume, ¿por qué? Porque se vuelve parte de su tradición. De ahí que me parece como interesante esa discusión porque para algunos antropólogos, por ejemplo, antes que la tradición deben estar los usos y costumbres. Entonces dice que los usos y costumbres son antes que la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición también tiene tendencia a modificarse. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos medicina tradicional de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay elementos todavía que valdría la pena pues continuar como desbrozando por qué lugar y cuál lugar le corresponde a cada uno. Pero en lo que hemos entendido, y por lo menos como lo hemos manejado en el libro que yo le llamo libro Pijao, entendemos la medicina tradicional como esos dispositivos muy propios de un territorio, muy propios de un grupo étnico, ¿cierto? Del cual por su propia condición de pertenecerles son distintos de otros, ¿cierto? Y en el cual no hay una suma de elementos ni de la medicina científica ni elementos de otro lugar. Por ejemplo, para hacer una claridad, ellos decían, nosotros no usamos el yagé y nos parece que el yagé no se debe usar, pues, porque nosotros no somos de ese tipo de medicina, nosotros somos del tabaco. Entonces ahí hay un elemento clave que es el tabaco y no es el tabaco piel roja que a veces se usa en el sur. Por ejemplo, en el sur hay chamanes que usan el piel roja en sus dispositivos curativos, por ejemplo, con el yagé, ¿cierto? Pero acá no, acá hablamos del tabaco como tal, ¿cierto? El que se construye, el que se fabrica aquí internamente y el que, pues, permite, de acuerdo al tratamiento, digamos, espiritual que le hacen, le va a permitir precisamente conllevar un determinado resultado, ¿no? Entonces, claro, hay esa identificación con el tabaco, ¿cierto? Ya hay un elemento central dentro del proceso de ellos, que nos parece interesante. Y de ahí las plantas tradicionales que le corresponden al territorio, ¿cierto? Entonces, eso le da una particularidad a eso que le han llamado medicina tradicional. En el caso de la medicina popular, por ejemplo, yo puedo hacer parte de la medicina popular, tal vez. ¿Por qué? Porque he incorporado una serie de elementos en lo que hemos ido investigando que ya son de plantas de tierra fría y plantas de tierra caliente, por ejemplo, ¿no? Y esas diferenciaciones que va haciendo uno como investigador sabe que tienen su denotación en cada contexto determinado. Por ejemplo, aquí no conocen el altamiso. ¿Por qué? Porque aquí no se da el altamiso, de la forma como se da en el sur, ¿cierto? En Colombia, y el altamiso es una planta, pues, de limpieza muy importante en el sur. Aquí tienen otro tipo de plantas de limpieza en el sur, ¿sí? De acá, perdón, en el Tolima. Entonces, hay algunas cosas que se asemejan, pero eso va dándole particularidades al contexto. Con esto quiero terminar. Y a cada contexto le obedece una cosmogonía y una cosmovisión. Y es esa cosmovisión y esa cosmogonía conversando con ese universo de dispositivos el que le da la particularidad de ser una medicina tradicional o medicina propia, ¿no? Que es como el punto. En cambio, la popular es dispersa, ¿no? No hay una cosmovisión muy específica como tal, ¿cierto? Ya ha mutado en varias formas de tal lugar que tú tienes que ser muy cuidadoso en saber desde qué lugar X dispositivo que se está usando de manera popular cabe dentro de una lógica o dentro de una cosmovisión determinada.